Si tienes un televisor que de repente te dejó de funcionar y lo tienes tirado por ahí por casa, no lo tires. Lo vamos a reparar de forma casera, sin prácticamente herramientas y sin ningún conocimiento de electrónica. Así que si estás interesado en dicha información, pasamos al contenido del vídeo. Para el ejemplo tenemos este televisor de la marca Kenstar. El modelo es S32-2LD. Vamos a conectarlo a la corriente eléctrica. Lo conectamos ahí a la corriente eléctrica y para empezar vemos una barra roja alargada que nos indica que el televisor tiene stand-by. Esa franja roja que veis alargada. Aunque no lo apreciéis bien desde ahí, si os fijáis por la parte lateral podemos ver que sí que efectivamente tenemos presencia de stand-by. Pero al darle la orden de encendido no nos hace nada. Vamos a desmontar el televisor y ver a ver qué procedimiento vamos a seguir. Como vamos a hacer todo de forma casera y en casa prácticamente no tenemos nada, lo que vamos a hacer es, vamos a retirar la fuente de alimentación, vamos a descargar el condensador de alto voltaje de forma casera para que podáis trabajar tranquilamente. Para quitar lo que es esta fuente de alimentación, lleva 1, 2, 3 y 4 tornillos y sacamos todas las conexiones. Tocamos las dos patillas al mismo tiempo y si no se nos encendió la bombilla quiere decir que no estaba cargada. Y como podéis ver no estaba cargado. Ahora podemos trabajar con más seguridad. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a hacer una inspección visual que es, vamos a revisar lo que es todas las tarjetas del televisor a ver si encontramos algo extraño. Como podéis ver aquí ya nos encontramos un par de condensadores que veis que están inflados por la parte de arriba. Esto no es normal. Esto habría que corregirlo. Por ese lado de ahí tenemos más condensadores inflados, que tampoco puede ser. Estos habría que sustituirlos. Por aquí tenemos lo que es la tarjeta de vídeo, que también le vamos a hacer un repaso, a ver si encontramos algo. Y por aquí arriba tenemos lo que es la tarjeta T-Con con los flash. La fuente de alimentación, que sería esta. Como podéis ver aquí, tenemos los voltajes a los que trabaja el televisor. 12 voltios, 24 voltios, donde pone GND sería tierra. Antes de sustituir los condensadores vamos a medir voltajes, pero como casi nadie en casa tiene un multímetro, porque no se dedica a las reparaciones, pues lo vamos a hacer también de forma casera. Para ello vamos a utilizar un par de bombillas, como podéis ver aquí, y con esto podemos medir voltajes. Por ejemplo, para medir lo que es el stand-by, los 5 voltios, vamos a utilizar un diodo LED con una resistencia de protección. Y con esto ya nos llega para medir lo que es el stand-by. Para medir los 12 voltios que van para esta tarjeta que veis aquí, pues vamos a utilizar un foco de coche, de estas bombillas que tenéis de 12 voltios de coche, sin problema ninguno. Y con esto ya sabemos si tenemos la presencia de los 12 voltios. Y para medir los 24 voltios para lo que es para la alimentación del inversor, pues vamos a utilizar un foco de 24 voltios, que este los tenéis en cualquier lado. A la venta los hay en cualquier lado. Pedís un foco de estos de 24 voltios y lo tenéis casi en cualquier lado.
le soldamos las dos patitas y a los tres, por la parte de abajo, le soldamos unas agujas, como podéis ver ahí. Que aquí sí que ya nos va a hacer falta el estañador, pero bueno, un estañador poco vale, porque el estañador después nos va a hacer falta para quitar los condensadores viejos y poner los nuevos. Haciendo pruebas se hace de la siguiente manera. Vamos a probar este de standby. Conectamos esta pinza roja donde pone 5 voltios. Y esa otra donde pone GND. Ponéis esta. Encendemos el equipo y como podéis ver, ahí tenéis presencia de standby. Este procedimiento lo vamos a hacer con los 12 y con los 24. Para poder acceder bien a lo que son los condensadores, vamos a quitar esta tapa que veis aquí, que es el disipador de calor y lleva 1, 2 y 3 tornillos. Para saber cuáles son los condensadores que vamos a retirar, los vamos a marcar con un rotulador de color rojo y les vamos a hacer una marca por encima. Como no tenemos multímetro ni tenemos ninguna herramienta de medición ni tenemos nada, vamos a sustituir este de aquí y estos dos, y luego vamos a medir con lo que es las bombillas, la de 12 y la de 24, a ver si ya se nos enciende. Vamos a sustituir estos 4 y nos vamos a fijar en la polaridad. Como podéis ver, los condensadores llevan aquí una franja dorada que pone un menos y la otro lado de allí sería un más. Lo tenéis que colocar en la placa tal cual como está. O sea, si el signo menos viene para este lado, pues lo ponéis para este lado. Así, tal cual. Vamos a aplicarle estaño por encima de ese que ya tiene. Y ahora yo jalo hacia abajo y caliento por la parte de arriba y ya no sale el condensador. Como veis, este es el condensador que retiramos. 1000 microfaradios, 16 voltios. Os vais a la tienda de electrónica y pedís, este es 1000 microfaradios, 16 voltios. Y los grados, 105 grados debe de ser, me parece. Aquí, 105 grados. Ya sustituimos los 4 condensadores, como podéis ver aquí. Son los 4 del mismo valor. 1000 microfaradios, 16 voltios. Fuimos a la tienda y nos dieron estos 4 condensadores que son de 1000 microfaradios, 25 voltios. Pero no hay problema ninguno, los podéis poner sin ningún problema. El problema vendría si es el condensador de 1000 microfaradios, 16 voltios y os dan un condensador de 1000 microfaradios de 10 voltios. Ahí sí que tenemos el problema. En este caso no tenemos problema ninguno. Para dejar los agujeritos así limpiecitos de un altavoz que tengáis en casa, esto que veis ahí, esa mallita que veis ahí, nos sirve para quitar el exceso de estaño, esa mallita de ahí. Con eso quitamos el exceso de estaño y ya podemos montar de forma fácil ya el condensador.
Ya tenemos todo preparado para la prueba final. Como podéis ver, tenemos el foco de los 12 voltios, que ya hicimos la conexión. Tenemos el foco de los 24 voltios, que también hicimos la conexión. Y tenemos el foquito del standby. Ahora vamos a encender y hacemos ya la prueba final. Ya que antes de que solucionáramos el problema de la fuente, solo teníamos el standby nada más. Así que ahora, teóricamente, se nos tendrían que encender los tres. Vamos a encender. Y como podéis ver, ahí tenemos los tres focos encendidos. Ahora ya nos indica que todo va bien, con lo cual ya vamos a cerrar el equipo y vamos a hacer la prueba final. Vamos a encender el televisor. Así que chicos, si os gustó el vídeo, manita arriba, like, compartirlo con vuestros amigos en las redes sociales, suscribís al canal si no estáis suscritos y nos vemos hasta el próximo vídeo. Venga chicos, chao.